¿Estamos al borde de un reinicio monetario global provocado por los BRICS? Energías. Durante las últimas 72 horas hemos experimentado varias mejoras físicas acompañadas de un importante influjo de energía cósmica. Una decisión positiva de la Corte Suprema anularía las elecciones de 2020 y haría caer a la administración del residente usurpador de la Casa Pintada de Blanco, además de a todo el Congreso. ¿Qué pasa en estas elecciones en Estados Unidos? El sistema bancario está esperando las directrices y normas definitivas para su proceso de recuperación. Los reguladores financieros acaban de cerrar un banco en Oklahoma, lo que marca la segunda quiebra bancaria estadounidense de 2024. Putin recibe a los jefes de delegaciones de los países BRICS. Comenzamos. ¿Estamos al borde de un reinicio monetario global provocado por los BRICS? Si ha estado siguiendo las tendencias económicas globales recientes, puede haber notado algo intrigante. Las naciones BRICS, lideradas por Rusia, están comprando oro a niveles sin precedentes. Pero ¿qué pasa si estas compras son más que una cobertura contra la inflación? ¿Qué pasa si están allanando el camino para una revaluación masiva de la moneda que podría cambiar el funcionamiento del dinero en todo el mundo? Estas adquisiciones de oro combinadas con reservas reducidas en dólares estadounidenses señalan la creación de un nuevo sistema financiero. Los BRICS no solo están salvaguardando sus economías, están reescribiendo las reglas. Sus esfuerzos insinúan el surgimiento de un marco global respaldado por oro, que elude el dominio del dólar y promueve la estabilidad a través de activos tangibles. Una nueva herramienta en su estrategia es el sistema de pago BRICS mBridge, que fomenta el comercio en monedas locales e incluso en oro. Ya no hay que depender del sistema SWIFT, ni exponerse a sanciones monetarias. No se trata solo de un cambio financiero, sino de una revolución potencial. También está la Stablecoin Unit, una moneda digital respaldada por oro que podría desencadenar el tan esperado reinicio monetario global, GCR, por sus siglas en inglés. El GCR es más que una palabra de moda, es una reestructuración financiera que revaloriza las monedas para reflejar su verdadero valor económico. Una moneda respaldada por un 40% de oro y un 60% de monedas de los BRICS puede convertirse en el nuevo estándar global. Si este cambio sigue ganando impulso, otras naciones recalibrarán sus monedas para alinearse con los modelos respaldados por oro. Los países en desarrollo, en particular, podrían librarse de la dependencia del dólar y obtener mayor autonomía y estabilidad financiera. Por supuesto, habrá resistencia. Los países que están profundamente metidos en el actual sistema del dólar no se rendirán sin luchar. Nota de tu servidor. Ya lo dijo el güero trompudo. Todo aquel país que se deshaga del dólar se le cobrarán aranceles de hasta el 100%. Bueno, entonces que dejen de imprimir papeles sin valor y sin ningún respaldo en oro o metales preciosos. Creo que sus palabras son patadas de ahogado. Él mismo sabe hacia dónde se dirige la economía mundial. Pero bueno, es politiquería. Seguimos. Las sanciones, la resistencia y las presiones económicas de los miembros del G7 están sobre la mesa. Pero los BRICS ahora controlan más del 37% del Producto Interno Bruto global. Estamos entrando en una era de realineamiento económico en la que los valores monetarios reflejarán los activos reales y el resultado podría cambiarlo todo. Lo anterior compartido por id3d.blog. Siguiente información. Energías. Durante las últimas 72 horas hemos experimentado varias mejoras físicas acompañadas de un importante influjo de energía cósmica. Muchas personas pueden haber notado un marcado aumento en la intensidad del zumbido de oídos, particularmente durante el fin de semana.
A medida que nos acercábamos al lunes, algunos trabajadores de la luz pudieron sentir una sensación de euforia, mientras que otros, a pesar de mantener dietas excelentes y estilos de vida equilibrados, pudieron despertar sintiéndose excepcionalmente fatigados e incapaces de encontrar la energía para comenzar el día. Hemos estado en el punto álgido de este cambio energético desde hace algún tiempo. Lo anterior compartido por IQ. Siguiente información. Un escenario de gran urgencia es el esperado anuncio de la Corte Suprema sobre su decisión en el caso Bronson. Ese caso simplemente preguntaba si el Congreso había investigado las acusaciones de tranza electoral durante las elecciones de 2020, lo cual no hicieron. Una decisión positiva de la Corte Suprema anularía las elecciones de 2020 y haría caer a la administración del usurpador, además de a todo el Congreso. Las Fuerzas Armadas tomarían el control hasta que se pudieran celebrar nuevas elecciones. Sin embargo, el registro militar de las papeletas con marca de agua de las elecciones de 2020 confirmó que el Trompetas ganó esas elecciones por más del 80% de los votos en todos los estados, excepto uno. Por lo tanto, era posible que las Fuerzas Armadas pudieran instalar al Trompas como el presidente de los Estados Unidos debidamente elegido. El Trompetas, Make America Great Again, era muy necesario. Una tercera fiesta mundial radioactiva pendiente podría evitarse con la instalación de un reinicio monetario global. Hay 209 naciones que ya habían firmado un acuerdo de que no estarían en fiesta para poder participar en el nuevo sistema financiero global. La activación de la ley GCR y GESARA/NESARA devolvería entonces todos los dólares de los contribuyentes al pueblo, en lugar de pagarlos al cabal, que había robado ese dinero desde principios del siglo XX. Otro acuerdo de las 209 naciones soberanas que querían participar en el nuevo sistema financiero global era que instalarían los principios de la Constitución original de 1776 en sus gobiernos y pagarían los tratamientos médicos para su gente, que restaurarían y mantendrían su salud. Lo anterior compartido por la letra 17 del abecedario. Siguiente información. ¿Qué pasa en estas elecciones en Estados Unidos? 1. ¿Habrá elecciones? 2. ¿Se derrumbará el dólar antes de las elecciones? 3. ¿Se caerá el Internet? 4. ¿Se estrellará un avión en la Casa Pintada de Blanco? 5. ¿Se robarán las elecciones de Estados Unidos nuevamente y eso activará los militantes y al elefante, burro, serpiente y los juicios militares? Esto es un juego de ajedrez. Veremos qué pasa con la desdolarización del dólar en los BRICS. El despertar de las masas ya está aquí. NESARA y GESARA no son acontecimientos futuros, están sucediendo ahora. La élite no tiene poder para detenerlo. La moneda arcoíris, el sistema financiero cuántico y los fondos de prosperidad se están implementando. La mayor transferencia de riqueza de la historia es inminente y nada puede detenerla. Prepárense, el mundo tal como lo conocen está terminando y está amaneciendo una nueva era de libertad. Todo esto compartido por GIFKey, letra 17 del abecedario. Siguiente información. El sistema bancario está esperando las directrices y normas definitivas para su proceso de recuperación. Esto nos indica que se aproxima un cambio definitivo en el sistema financiero y que contamos con un conjunto de nuevos protocolos bancarios que nos ayudarán a avanzar hacia nuestra nueva economía digital. Espero que estas nuevas normas aparezcan en el registro federal mañana, donde se convertirán en ley en el proceso de registro. Compartido por Goldilocks. Siguiente información de dailyhodl.com. Los reguladores financieros acaban de cerrar un banco en Oklahoma, lo que marca la segunda quiebra bancaria estadounidense de 2024.
La oficina del Contralor de la Moneda ha cerrado el First National Bank de Lindsay. La agencia dice que tomó medidas después de identificar registros bancarios falsos y engañosos y otra información que sugiere que el fraude agotó el capital del banco. La OCC también encontró que el banco estaba en una condición insegura o poco sólida para realizar transacciones comerciales y que los activos del banco eran menores que sus obligaciones con sus acreedores y otros. La OCC también está remitiendo el asunto al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos dice que cerró las puertas del banco antes de que comenzara el fin de semana y que todos los depósitos fueron transferidos a First Bank and Trust Co. en Duncan, Oklahoma. Siguiente información. Putin recibe a los jefes de delegaciones de los países BRICS. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe en el marco de una ceremonia oficial de bienvenida a los jefes de delegaciones que llegaron a la ciudad rusa de Kazán para participar en la cumbre de los BRICS, que durará hasta el 24 de octubre. Putin reúne aliados. ¿Cómo ve la prensa occidental la cumbre de los BRICS? Cientos de periodistas acreditados se encuentran esta jornada en la 16ª cumbre de los BRICS, que se celebra en la ciudad rusa de Kazán. Medios de comunicación occidentales muestran preocupación por la cantidad de asistentes al evento, enfatizando que Rusia está lejos de estar aislada. Kiev. Guterres tomó la decisión equivocada al asistir a la cumbre de los BRICS. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tomó la decisión equivocada al asistir a la cumbre de los BRICS. Así declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado emitido el lunes. El secretario general de la ONU declinó la invitación de Ucrania a la primera cumbre mundial por la paz en Suiza. Sin embargo, aceptó la invitación a Kazán. Se trata de una decisión equivocada que no fortalece la causa de la paz, solo daña la reputación de la ONU, reza el mensaje. Nota de tu servidor. Creo que la ONU ya está tomada por la alianza. Todo lo anterior compartido por RT en español. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.